Hola, mi amor. Hoy está empezando a hacer calor acá. A mí me dicen el hombre puma. Yo nací en población. Sí, yo siempre fui un weón normal. Que si me ve así vestido, ¿usted cree que yo voy a votar por el rechazo? ¿En qué anda usted? Ya sé que usted me está mirando. Nunca entendí el crimen que cometí para que me privaran de mi libertad. Quiero una... El mismo sueldo, tenía la misma rutina. Yo de cabro chico que me crié en el barrio. Pero un día, sin que yo entendiera mucho, me llevaron a la tierra en la que supuestamente yo vivía. Con 3 yo ya me hago el día. Mis papás me abandonaron cuando guagua. Me dejaron con mi abuela. Tuve la oportunidad de irme para la capital. Mi mamá decía que yo me merecía algo mucho mejor. Entonces me inscribió en un colegio que prometía la excelencia. Llegué hasta octavo y me echaron por porro. Basta de abusos con la gente que tiene que pagar millonadas por estudiar. Somos la copia mala de Estados Unidos, porque necesitamos un país feminista. Respeto a los pueblos mapuches. Tenía cáncer al páncreas. La majestuosa cordillera de los Andes. Me hacía un rapidín y listo, pues. Sí. Llegué a un colegio de barrio. Con mi abuela éramos bien pobres nosotros. Una jubilación como que se merece. Con 100.000 pesos, ¿quién va a vivir? Yo empecé con un cuadro de depresión. Me dijeron que mi madre estaba muerta. Siempre un 4. 4-1, 4-4. Y cuando me sacaba un 4-9 ya era feliz. Una vez me acuerdo durante la pandemia nos funaron. Vinieron para acá el alcalde, llegó la tele. Y por ser clase media quedamos fuera de todas las weas. Me puse a trabajar con el tío Bernardo, que tenía un kiosco en ese tiempo. Y de ahí sacaba para el día. Pero igual sí en el colegio hacían muchas diferencias, igual con los mejores, pues, con los que tenían las buenas notas, los que eran el ejemplo a seguir, los que iban a estudiar las mejores carreras, los que tenían los mejores puntajes. Empecé a hacer bingo, rifa. Nosotras llegamos acá todos los días a las 10 de la mañana. En punto. Una tía bien lejana me inscribió en colegio. No logré casi nada. A nada misma. Me dio titis, me acuerdo. Me salía un olor tan hediondo de la oreja. Mis compañeros se reían de mí, pues, me decían que era pobre, que era feo, que mi ropa estaba pasada humedad. Ya no hemos tomado nuestro espacio acá. Las señoras que antes nos miraban feo ya no nos miran tan feo. No, ya nos, o sea, al menos nos están mirando. Y llegó el estallido social. Estaba saliendo de la pega, había vuelto a trabajar y iba a tomar una micro y aparecieron un montón de pacos. En la esquina empezaron a tirar bombas lacrimógenas, la gente empezó a gritar. Y me acuerdo que una niña me tomó de la mano, me agarró y me tiró como a un lado porque quedé como en shock. Y me dice como, hermano, ¿estoy bien? ¿Todo bien? Y dije, sí, sí. Soy bigénero. Pertenezco a la comunidad LGBTIQ+. Soy una persona no binaria. No binarios son todas las personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer, ya sea mujer u hombre.
Hoy las personas no binarias no tienen voz. Ahora que ha pasado el tiempo, yo me di cuenta que quizás yo no estaba tan mal. Y ahí abrí los ojos por primera vez. Siento que nos estamos extinguiendo. Pienso que todo eso me ha servido de oportunidad como para salir adelante. No es que me siento orgulloso por todo lo que le dije, para nada. Pero sí siento que estábamos viviendo en una mentira, en una ilusión, en un prototipo de la educación. Porque nos decían qué era lo que teníamos que ser. Que si hacíamos eso íbamos a ser los mejores, íbamos a ser los exitosos. Y eso nunca fue así. ¿Cómo van a preferir unos condominios de lujo antes que un paisaje natural? Me di cuenta que mi lucha era acabar con el lucro en el sistema de salud. Todo eso me ha servido como para darme cuenta y entender que todo esto está mal. Que las diferencias son muchas. Quizás yo nunca tuve que haber estado ahí. Quién sabe, quizás yo me merecía algo mejor o haber recibido una educación artística. Yo quiero un cambio de constitución. Porque sabéis que no quiero que los niños sigan viviendo la pobreza que yo viví. Quiero que por lo menos tengan una casa donde crecer. El derecho a una casa es lo más simple. Porque yo, al igual que la mayoría de ustedes, nací aquí. Sé que tenemos el derecho a la vida. Y deberían existir políticas que protejan y cuiden el medio ambiente. Creo que es necesario que cada pueblo haga su propia constitución. Lo decía Rousseau cuando hablaba de la democracia. Una verdadera democracia necesita que cada pueblo, cada generación escriba su propia constitución. No solo porque fue escrita en dictadura, o sea, además porque fue escrita en dictadura, pero es necesario que cada pueblo haga su constitución de acuerdo a nuestros propios intereses. Al final, lo más importante son las vivencias que uno tiene, son las relaciones con la gente. Eso es lo que más importa, porque haber vivido eso, del solo hecho de haberlo vivido, no te hace ser un weón desconectado. Bueno, yo voy a votar a prueba, porque creo que nadie más que nosotras sabemos de la injusticia, de la infelicidad, de desigualdad, y más que por nosotras también de nuestros clientes. Sí, y de todo. Es increíble como siempre hay una persona que tiene un trauma que contar. Ese artista que yo me imaginé, ese estoy a punto de convertirme. ¿Y por qué? Porque yo creo que uno puede ser una mejor versión de uno mismo. Yo sí creo en eso. Pero ¿sabes lo que no creo? En cómo funciona este sistema. Yo de verdad que invito a la gente a vivir un día la vida de población. Conocer por un día la pobreza. Para que entiendan que no es querer todo gratis, que no es ser comunista. Es ser humano. Y ahora usted me dice que quiere que yo salga en un video diciéndole a los cabros que la vida es feliz. Cuando usted y yo sabemos que esa weá no es así. Cuando gane la prueba yo quiero que vengamos para acá a celebrar. A celebrar acá la plaza. Aquí vamos a estar. Sí, porque ¿cómo no va a ser que el que escriba la nueva constitución no piense en nuestro gremio? Claro, uno aunque sea que piense en nosotras. ¿De qué normalidad me está hablando? Si esa es la que nunca ha funcionado. Toda esa gente que anda hablando de que se comportan como sirios, que andan saltando, gritando, haciendo canciones, haciendo activismo en la calle, que son como personas retrógradas. Es todo lo contrario, es gente que entiende que esto tiene que cambiar, es gente que entiende que estaba viviendo en un país que estaba adormecido, éramos todo un ganado, éramos cabras que estábamos para un lado y que seguíamos órdenes de un solo grupo de personas. Quiero que este país cambie, quiero que se respeten los derechos humanos, los recursos naturales, que sean de nosotros.
Quiero que se mejore la educación, la salud, pero por sobre todo quiero que dejemos de tener esa desesperanza eterna como chileno, como chilena, y al menos intentarlo. Nadie dice que la Constitución va a salvar el país, pero intentémoslo, intentemos como curar esta depresión que no hemos tenido hace más de 30 años. Yo creo que hay que ser optimista y hay que pensar que sí se puede construir un mundo mejor. Por nosotras y por todos los marginados.